Hola chicos, regresamos a las clases. Ahora vamos a ver lo que son las funciones racionales. Vamos a ver matemáticas. Estamos en matemáticas 4, acuérdense. Perdón, matemáticas 3. Estamos en matemáticas 3 o 4. 4 ya. Fíjense nada más, ya de tantas matemáticas que hemos visto últimamente, se nos está yendo el avión en cuál vamos, ¿verdad? Vamos en matemáticas 4, tarea 2. Y estas matemáticas vamos a hablar mucho sobre lo que es los racionales. Los racionales, si les decía, significa racional, significa dividir. Es una división como tal. Las funciones racionales, que es lo que vamos a ver ahorita al comienzo, racionales, es en realidad una división, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3 entre 8. Esto es un número racional. ¿Por qué? Porque está dividido. 3 entre 8. Podemos tener 9 entre 11, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vamos a ver también son las ecuaciones. Lo que son las funciones, vamos a ver una función, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1. Y todo esto lo vamos a dividir entre x. ¿Cómo me queda? Bueno, pues nosotros estamos haciendo una división de funciones. Yo tengo que dividir cada uno de los términos. Acuérdense que en lo que es fracciones, que le llamábamos en la primaria, o quebrados también, quebradas de cabeza que nos dábamos, ¿verdad? Tenemos que dividir, esto significa que divido x al cuadrado entre x, más 2x entre x, más 1 entre x. Esto es lo mismo, chicos. Estamos separando. Entonces, si yo digo x al cuadrado entre x, me da x. ¿Sí? X, 2x entre una x me da 2. 2 entre 1 me da 2. Las x se chispan al infinito, diría uno de mis maestros de la universidad. Más 1 entre x, así nos queda. ¿Por qué? Porque el 1 es un número, es una constante, y la x es una variable. Entonces, esto así nos quedaría. Y esto me da... Si ustedes se fijan, yo tengo que sumar mis variables, que son mis términos comunes, términos semejantes. Entonces yo tengo una x más media x me da igual a 1,5 x más 2. Y este sería el resultado final de mi ecuación, ¿ok? Entonces ya nada más tenemos que hacer nuestras funciones racionales. Tenemos funciones y podemos acomodarlas de esa manera. Siempre se divide igual, se multiplica igual, las ecuaciones, las funciones no importan, ¿ok? Ok, nos vamos con el siguiente punto, que es, nos dice que mencionemos un ejemplo real de una función exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos que el número de células de un feto, mientras se desarrolla en el útero materno, sería un ejemplo real de lo que es una función exponencial. Las funciones exponenciales, chicos, son aquellas que se van duplicando. Por ejemplo, si yo tengo 2 factorial, vamos a ver que es una función exponencial, porque esto es 2 por 1. Bueno, aquí no vamos a verlo tan claro. Vamos a poner un 8. 8. Esto es una función exponencial. En funciones es lo mismo, pero aquí lo estamos viendo con números para poderlo simplificar y para poderlo entender de una manera más clara. 8 factorial significa 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en días pasados vimos un consejo de cómo ahorrar, y nos decía que el primer día ahorráramos 10 pesos, el segundo día ahorráramos 20 pesos, el tercer día ahorráramos 30 pesos y así sucesivamente todo un año. El tercer año, pues yo tendría que ahorrar 3,650 pesos, ¿verdad? El último día. Entonces, todo esto es una función exponencial porque se va triplicando, cuatriplicando, se van haciendo, los exponentes se van aumentando. Es por lo que le llamamos función exponencial.
Entonces, espero les haya quedado claro. Por cierto, esto es un muy buen consejo. Guarden, aunque sea un peso un día, 2 pesos el siguiente día. En un año van a ver que van a tener como 36,000 pesos aproximadamente. Y eso es lo que es la función exponencial. En realidad, nada más que lo vamos a hacer con ecuaciones. Ok, el término crecimiento exponencial se aplica generalmente a una magnitud m que crece con el tiempo. Veamos un ejemplo, la regeneración del cabello a lo largo de 3 meses. Se va regenerando, va creciendo y va saliendo. Y eso es también como si fuera un crecimiento exponencial. ¿Ok? Tenemos lo que es, dice que seguramente hemos escuchado lo que es un logaritmo. Bueno, en matemáticas, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es un logaritmo? Bueno, el logaritmo es el exponente o potencia a la que un número fijo llamado base se ha de elevar para obtener un número dado. Ok. El logaritmo, esta es la base y el logaritmo es n. ¿Por qué? Porque tenemos, esta palabra significa, es el exponente o la potencia, dijimos. Entonces no tenemos un valor y esta es nuestra base. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho de qué manera podíamos sacarlo, verdad? Entonces, bueno, esto va a ser así. La base es esa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con lo que es un ejemplo de una base, 10, y lo vamos a poner bien fácil. Si ustedes ponen en la base 10, chicos, valga la redundancia, como dirían por ahí, se basa en el número 10, por eso se llama base 10. Y esto, por ejemplo, si yo tengo una base 10 a la tercera potencia, esto me va a hacer que yo tenga 1000. ¿Sí? 10 es el logaritmo en este caso es 1000. Es 1000 y mi base es 3. O sea, aquí, esta sería mi base en el exponente, el número que me dice la cantidad de veces que se va a multiplicar este 10. O sea, el número de veces que se va a multiplicar el 10 o la base. ¿Sí? Por eso se llama base 10. Pero tenemos que saber cuántos números se multiplicaron. Si a mí me dieran una cantidad de 100, yo diría que esto es igual a 10 a la 2. Quiere decir que mi base es a la 2, esto es mi base. ¿Sí? Y el logaritmo es 10. Espero les haya quedado claro. Nos vamos con el siguiente punto, que es, tenemos una pequeña gráfica donde tenemos que analizar un poquito qué función representa esa gráfica, ¿sí? Y van a pensar ustedes que es algo que estamos repite y repite y repite, pero estos son datos muy importantes. De hecho, las gráficas se utilizan en la vida real, compañeros o alumnos, se utilizan en los trabajos donde te hacen gráficas de un banco, donde te hacen cómo va aumentando la plusvalía, cómo va aumentando o disminuyendo el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos enseñarnos a manejar lo que son las gráficas. Bueno, la siguiente función me dice, ¿qué tipo de función es esta? Y está una recta así. ¿Y yo qué digo? Bueno, si es una recta, este es mi sistema de coordenadas. Si yo digo que este es una recta, es una función lineal. ¿Sí? Mi función es lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque precisamente mi variable solo está a la primera potencia. De ahí es donde sale la función lineal, donde que la potencia de la variable que estamos tabulando siempre tenga exponente 1. ¿Sí? Entonces, espero no se les olvide. Vamos a hablar también sobre lo que son otros tipos de funciones. Esta dijimos función lineal.
Vamos a ver si aquí alcanza, bueno, vamos a borrarla, porque si no alcanzamos a verla, vamos a borrar esta. Tenemos lo que es una función cuadrática. ¿Se acuerdan que les dije que las funciones cuadráticas son aquellas que su variable x tiene un cuadrado, un 2, eso es lo que significa cuadrática? Entonces, esta ecuación tiene que ser cuadrática y me pregunta mi tarea, me pregunta, ¿qué función es esta? Esta es una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que me dé una función simétrica, tengo que elevar esto al cuadrado y me tienen que dar tanto positivos como negativos. Ya sea que salga así, ya sea que salga así, ya sea que salga así, como quiera que salga, la función es una cuadrática, ¿sí? Entonces estamos hablando de funciones cuadráticas cuando la variable que yo voy a tabular o que voy a graficar está al exponente al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos lo que son las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas se van a representar de distintas maneras. Una función cúbica tiene que tener un exponente 3 para que sea cúbico, ¿ok? Donde la x entonces va a tener un valor de 3. O la variable que ustedes quieran, la variable que tengan. Lo más usual es trabajar con las variables x y y para poder que se nos simplifique la vida, ¿verdad? Porque estas son variables que son utilizadas a nivel universal. Bueno, una función cúbica, siempre se nos va a representar no simétrica. ¿Por qué? Porque los valores van a estar cambiando. Si yo pongo un menos 2, va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿sí? Entonces ahí no me va a dar un valor negativo. Me va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más, por menos me da menos. 2 por 2 son 4 y por 2 serían menos 8. Entonces mi función no va a ser cuadrática, no va a ser simétrica. ¿Sí me explico? Pero se puede representar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las funciones cúbicas siempre van a ser representadas de esta forma. Ahora, tenemos lo que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son un poquitito más complicadas de entender, pero tenemos que sacar igual el logaritmo, tenemos que saber la base y tenemos que saber cuál es el logaritmo y cuál es la base en base 10, ¿ok? Para poder saber cuáles son las funciones logarítmicas, estas siempre se van a representar como si fuera una palomita, como si fuera una flechita que no va, que ahí está media torcidona. Vamos a poner una función logarítmica así, o puede ser así, ¿sí? No precisamente tiene que ser, dependiendo de los puntos de las gráficas, eso es la función que te la puede dar. Entonces ya sabemos que la función logarítmica siempre va a ser así, la función cuadrática siempre va a ser simétrica, la función cúbica siempre va a ser como una S media aflojerada, ¿verdad? Entonces esas serían las funciones que estamos viendo por lo pronto. Y vamos a ver los ejercicios de esta parte. Vamos a hacer algunos ejercicios de funciones racionales, chicos. Quiero que por favor busquen en googleen en YouTube. Hay un maestro también que es muy bueno, que se llama el profe Alex. Por cierto, vamos a hacer el anuncio, lo vamos a recomendar. El profe Alex da todo lo que es álgebra desde cero hasta lo que es ecuaciones diferenciales, integrales, series de Fourier, transformadas de Laplace, que ya nos estamos hablando de lo que son matemáticas muy, muy avanzadas, ¿sí?
Entonces, chicos, traten de hacer ejercicios. ¿Qué les recomiendo que deban de manejar esta vez para todo esto? Necesito que sepan multiplicar, sumar, dividir, restar y fracciones. Eso sí les necesito que lo sepan hacer. Que sepan la ley de los signos, que la dominen la ley de los signos. Por favor, busquen ley de los signos y ahí van a encontrar. De hecho, en una de las clases pasadas ya las mencionamos, pero se mencionan de manera ligera, donde pueden encontrarlas en Google, pueden encontrarlas de manera más profunda, más completas. Por favor, busquen también la ley de las potencias. Entonces, ley de los signos. Ley de las potencias. Operaciones aritméticas. Y algebraicas. Y algebraicas me las tienen que dominar. Las cuatro operaciones, las cuatro operaciones algebraicas, aritméticas y algebraicas las tienen que dominar, que es, dijimos, suma, resta, división y multiplicación, ¿ok? Quiero que las dominen las cuatro, o sea, no me pueden salir con que no se sepan las tablas de multiplicar, porque si no, pues no vamos a poder avanzar en álgebra. No podemos avanzar en nada de matemáticas, chicos. Entonces sí necesito que se sepan las tablas de multiplicar, por favor. Sus tablas de multiplicar. Esto lo necesito ¿para qué? Para que ustedes puedan entender. Necesito que también aprendan a manejar muy bien lo que es la regla de 3. ¿Para qué me sirve la regla de 3? Bueno, me sirve para despejar, para saber valores, pero principalmente la verdad me soluciona mayor parte de los problemas que hay en esta vida, que hay en este mundo, esa regla de 3, al menos matemáticamente hablando. Ok, de hecho, de estos puntos que tenemos, ley de los signos, ley de las potencias, operaciones aritméticas, las algebraicas, también necesito que sepan manejar radicales, ¿sí? Radicales. ¿Qué tenemos de radicales? ¿Qué es un radical? Bueno, un radical es aquel que está manejado por una raíz, ¿sí? Las raíces pueden ser cuadradas, cúbicas. Cuando tenemos una raíz cuadrada no necesitamos ponerle el número, igual que en las potencias cuando tiene 1, pero cuando tiene más de 2, sí. Estos son radicales, ¿por qué? Porque a veces necesitamos saber, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 100, yo sé que es 10, ¿sí? Pero si tengo la raíz cuadrada de, vamos a suponer, de 50. 50 no tiene una raíz cuadrada exacta. Acuérdense que 49 sería la raíz cuadrada de 7, ¿verdad? Entonces, 50, pero yo puedo dividirlo entre 25 por 2. Ahí sí puedo dividirlo. Y digo, la raíz cuadrada de 25 sí existe. La raíz cuadrada de 25 es 5 por la raíz cuadrada de 2. Eso sería igual que tener esto de la raíz cuadrada de 50. Entonces, sí necesito, chicos, que esto, a estas alturas de las clases de matemáticas que llevamos 4, esto lo tienen que dominar. Ustedes no pueden salir de una preparatoria sin saber mínimo esto, en cuestiones de matemáticas. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, hay que apurarnos a buscar esa información en Google, los que nos falte. Estas clases son clases como recordatorios, pero si nos falta más información, mándenme un mensajito y yo les digo qué temas buscar y dónde entrar. Ok, chicos, nos vemos para la próxima clase.